Hola, ¿cómo estás? Nos da gusto saludarte. Somos Liliana Barbosa, Laura Mendoza y Rosy Guajardo, alumnas del doctorado en Neuroeducación Cognitiva que imparte el Centro de Estudios Universitarios San Isidro. Estamos cursando la materia de Desarrollo de la Comunicación y del Lenguaje con la doctora Cecilia Guzmán. Hoy te mostraremos las etapas de la adquisición del lenguaje y sus hitos de desarrollo. Empezamos. Las etapas de adquisición del lenguaje y sus hitos de desarrollo son cruciales para comprender cómo los niños aprenden a comunicarse. Conocer estas etapas permite identificar posibles retrasos o dificultades en el desarrollo del lenguaje de un niño. Además, esta comprensión ayuda a implementar estrategias y actividades de estimulación del lenguaje adecuadas para cada etapa, fomentando así un desarrollo lingüístico óptimo. Y como dijera Sara Corral, el lenguaje es clave en el desarrollo humano, pues posibilita el intercambio de conocimientos y emociones. Las etapas del desarrollo del lenguaje en los niños son la prelingüística, en donde el bebé emite gritos, reflejos y sonidos vegetativos. La holofrásica, el niño empieza a decir sus primeras palabras. La combinación de palabras, el niño puede unir palabras para formar frases. La lingüística, que desarrolla la gramática y la sintaxis, construye oraciones más complejas. Y el desarrollo avanzado, en donde el niño aumenta su vocabulario de forma exponencial. Vamos a hablar de los hitos en el desarrollo de la comunicación, el lenguaje y la audición. Los hitos son habilidades o conductas que la mayoría de los niños alcanzan a una edad determinada. La primera es la etapa prelingüística. En ella los bebés emiten sonidos guturales, gorjeos, arrullos y sonrisas. Reconocen sonidos importantes como la voz de sus cuidadores. Empiezan a entender palabras simples, como su nombre o la palabra no. Emiten sonidos vocales en forma de sílabas, también llamadas protoconversaciones. El llanto es la primera forma de comunicación. Esta etapa comprende de los 0 a los 12 meses. De 0 a 5 meses, el bebé emite ruidos con su garganta. Crea sonidos relacionados con el placer y el dolor, como risas, llantos o quejas. Aparecen los gorjeos y gritos. Hace pequeños ruidos cuando se le habla. Tiene sensibilidad ante el ruido. Se calma al oír la voz de sus padres y presta atención visual. De los 6 a los 12 meses, comprende la palabra no. Conoce y responde a su nombre. Se divierte con los juguetes que emiten sonidos y disfruta con las canciones. Emite balbuceos. Aparecen las protoconversaciones, que se dividen en protoimperativas, donde el niño quiere algo y se dirige con gestos o con la mirada a su objetivo, y las protodeclarativas, donde el niño transmite un sentimiento. Surge el aleo, que son sonidos vocálicos y consonánticos, como ma, 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 pa, ba, ba, ba. Intenta comunicarse con gestos, llora al separarse de sus padres y trata de repetir algunos sonidos. La etapa holofrástica. Las holofrases son el paso inicial que dan los bebés en el lenguaje y que luego se convertirán en frases completas. A partir de esta etapa, el desarrollo del lenguaje suele ganar en velocidad. Estas son palabras aisladas que los bebés utilizan queriendo expresar una frase más larga. Esta etapa ocurre de los 12 a los 18 meses, también llamada periodo palabra-frase. En esta, los bebés pronuncian las primeras palabras con significado, mamá, papá o agua. Responde a preguntas sencillas mediante lenguaje no verbal. ¿Dónde está? Ante objetos o imágenes. Tiene más capacidad comprensiva que expresiva. Llora ante la separación de sus padres. Su llanto dura mucho tiempo. La pronunciación puede ser poco clara. Aba, cheche o tete. Utiliza una o dos palabras para indicar una persona o un objeto. Aparecen holofrases. Su vocabulario será de 4 a 6 palabras e intenta imitar palabras sencillas. Etapa de combinación. En esta etapa los niños ya son capaces de unir ciertas palabras para elaborar sus primeras frases, con sujeto, verbo y predicado. Sin embargo, aún no tienen la facultad para emitir conjunciones y nexos de unión entre palabras. También aprenden a entonar las frases exclamativas e interrogativas. Es común que aún no sepan identificar los objetos por su nombre
y los sustituyan por onomatopeyas. Por ejemplo, wow, queriendo decir perro. A esta etapa también se le conoce como etapa de habla telegráfica. Esta etapa ocurre de los 18 a los 24 meses, también llamado periodo palabra-frase. En esta, el niño pronuncia sin errores todas las vocales y los fonemas más sencillos. Comienza a usar otros sonidos de la lengua. Distingue el femenino y el masculino. Utiliza la tercera persona para referirse a sí mismo. Es capaz de pedir los alimentos por su nombre. Emite onomatopeyas para animales, transportes, etc. Y al final de la etapa, el vocabulario será de unas 50 palabras, aunque aún puede cometer errores en la producción. Etapa lingüística. Se da después de los 2 hasta los 5 años. Los niños empiezan a decir sus primeras palabras, aumentan su vocabulario y desarrollan una gramática madura. Período de las primeras frases, de 2 a 3 años. Aparece el lenguaje telegráfico, coche mío o más leche. Puede agrupar objetos por familias, conoce conceptos como dentro de, grande, guapa, etc. Sabe pronombres como yo, tú y ella. Aparece el juego simbólico, hace reflexiones en su voz para hacer preguntas. ¿Mi pelota? Aparece el ¿por qué? ¿Y para qué? Comienza a usar el plural. Se produce la explosión del lenguaje. El vocabulario se amplía de 250 a 900 palabras. Mezcla la realidad y la ficción. Hace enunciados de 3 palabras y su habla se vuelve más precisa. De 3 a 4 años. Sale del egocentrismo y entra en la etapa del lenguaje social. Mantiene la interacción con otras personas, usa los sonidos del habla correctamente, es capaz de describir objetos comunes y se divierte con el lenguaje y disfruta con los absurdos. Expresa ideas y sentimientos, usa verbos en gerundio y repite enunciados largos. Domina la gramática y comienza a responder a preguntas sencillas que se reflejen a algo que no está presente. Etapa avanzada. Es la última etapa inicial de desarrollo del lenguaje en niños. En esta fase, los niños hablan de una manera mucho más parecida a la de los adultos. Su facultad para comprender es casi perfecta, dominando por encima de la expresiva. No es de extrañar que entiendan conceptos o frases, pero que sean incapaces de explicar su significado con palabras. El nivel de vocabulario que poseen aumenta a pasos agigantados. Su interés y curiosidad por el mundo se dispara. A continuación presentamos los factores que influyen en el proceso de adquisición del lenguaje. Maduración biológica. El desarrollo del lenguaje está relacionado con la maduración biológica. Estimulación adecuada. La estimulación adecuada del entorno del niño es un factor que influye en su desarrollo del lenguaje. Factores demográficos. La edad, la educación, la clase social, raza, la etnia, el género y la sexualidad son factores demográficos que influyen en el lenguaje. Proceso cognitivo y social. El desarrollo del lenguaje está relacionado con el desarrollo cognitivo y el cultural. Influencias ambientales. El contexto en el que se encuentra el niño, la forma que se le dirige y el lenguaje con el que se comunica son factores que influyen en su desarrollo del lenguaje. A continuación, compartimos nuestras conclusiones personales. Laura Mendoza. Comprender el desarrollo del lenguaje en niños me permite crear un acercamiento directo con los estudiantes y diseñar estrategias de aprendizaje efectivas que se adapten a las necesidades y los contextos de los alumnos, identificar dificultades, promover la inclusión y mejorar la comunicación y la expresión. Esto se reflejará en un ambiente en el que el diálogo y el acompañamiento son fundamentales para que los niños logren expresarse visualmente, oralmente, por escrito y de todas las múltiples formas que el arte nos da la oportunidad de expresar. Rosy Guajardo. La importancia del lenguaje es innegable, ya que constituye la base del entendimiento entre individuos.
facilitando la expresión y la comprensión mutua. La forma en que empleamos conocer las etapas y sus hitos del desarrollo del lenguaje moldea nuestra percepción e interpretación de los pensamientos y emociones de los niños y jóvenes. Liliana Barbosa. Conocer las etapas e hitos del desarrollo del lenguaje es fundamental, ya que es la base del aprendizaje y la comunicación en el aula. Al comprender cómo se desarrolla el lenguaje, es posible identificar dificultades en la expresión oral y escrita, diseñar estrategias para mejorar la comprensión lectora y promover un uso adecuado del mismo. Esto se traduce en el desarrollo de habilidades de comunicación efectiva, del pensamiento crítico y la expresión de ideas de manera clara y lógica.